El río serpenteaba perezosamente a través de la selva virgen de Indonesia, su superficie reflejando los rayos dorados del sol de la tarde que se filtraban entre las copas de los árboles. Dos hombres estaban sentados en rocas lisas cubiertas de musgo en la orilla, con sus cañas de pescar apoyadas en soportes rudimentarios hechos de bambú cortado toscamente. El aire estaba impregnado del aroma fresco de la vegetación tropical, una mezcla de tierra húmeda, el dulzor tenue del agua del río y el perfume de las palmeras y helechos circundantes. Una brisa ligera aliviaba el calor del día, haciendo susurrar las hojas de los altos árboles tropicales, cuyas ramas se mecían en armonía con las suaves olas que lamían la orilla. Los hombres, uno con una camisa de algodón blanco manchada de sudor y el otro con una camiseta de motivos florales, desvaídos con pequeños desgarros en las mangas, exudaban una camaradería relajada, forjada por años de amistad. No estaban allí solo para pescar peces serpiente, conocidos localmente como ikan gabus, sino para sumergirse en la paz que ofrecían el río y la selva que los rodeaba. El río era ancho, profundo en algunos tramos, con un tono marrón claro debido a los sedimentos arrastrados desde su curso superior, pero lo suficientemente claro como para distinguir las sombras de los peces serpiente moviéndose en las aguas, poco profundas cerca de la orilla. El hombre mayor, con la piel bronceada por el sol y arrugas marcadas en las comisuras de los ojos, sacó con cuidado un pequeño frasco de aerosol de una bolsa de lona desgastada que descansaba a su lado. Agitó el frasco suavemente y roció un líquido atrayente de olor penetrante sobre un señuelo artificial de goma verde brillante, diseñado para imitar una rana pequeña, con ojos rojos prominentes y patas que vibraban al moverse en el agua. El hombre más joven, con un tatuaje desvaído en el antebrazo, observaba con atención. Tomó otro señuelo de una caja de plástico llena de anzuelos, señuelos multicolores y pequeños accesorios, y con un cuidado casi ceremonial, roció el mismo líquido atrayente sobre su propio señuelo, este de color amarillo con manchas negras. Cada movimiento era preciso, como si estuvieran realizando un ritual para invocar a los peces que acechaban en las sombras del río. Una vez preparados los señuelos, los hombres lanzaron sus líneas con una destreza practicada. Las líneas surcaron el aire en un arco elegante antes de que los señuelos cayeran al agua con un leve plop. Los flotadores naranjas, atados a las líneas, danzaban en la superficie, siguiendo la corriente lenta del río. El hombre mayor ajustó su carrete con pequeños giros, tensando la línea para que el señuelo se moviera como una criatura viva, nadando tentadoramente. El olor del líquido atrayente se dispersaba lentamente en el agua, atrayendo a los peces serpiente que se escondían entre los juncos y las raíces sumergidas cerca de la orilla. El hombre más joven se recostó ligeramente contra una roca, sosteniendo su caña con una mano mientras con la otra sujetaba una botella de agua de plástico, fría y cubierta de gotas de condensación. Tomó un sorbo largo y ofreció la botella a su compañero, quien la aceptó con un leve asentimiento y un sorbo pausado, saboreando tanto el agua. La escena estaba impregnada de una calma expectante. El río, serpenteando a través de la selva tropical, rebosaba de vida. Los árboles altos, con sus hojas densas, proyectaban sombras moteadas sobre los hombres, ofreciendo un respiro del calor. Los cantos de las aves tropicales resonaban desde las ramas superiores, mezclándose con el suave murmullo del agua al chocar contra las rocas y las hojas caídas. Libélulas revoloteaban sobre la superficie del río, sus alas destellando con reflejos verdes y azules bajo el sol. Los hombres permanecían en silencio, con los ojos fijos en sus flotadores, esperando la señal de un pez serpiente que mordiera el anzuelo. Su silencio era cómodo, lleno de una comprensión tácita, los sonidos de la naturaleza, el susurro de los juncos, el chapoteo ocasional de un pez, el croar lejano de una rana, hablaban por ellos. El hombre mayor sacó un cuchillo de bolsillo de su pantalón y comenzó a tallar un pequeño trozo de bambú que había recogido del suelo. Sus manos, firmes y expertas, daban forma a una figura diminuta de un pez serpiente, con un cuerpo curvo y aletas definidas con sorprendente detalle. El hombre más joven lo observó por un momento, luego soltó una risa suave. «¿Vas a usar eso como señuelo?», bromeó, su voz cálida con familiaridad. El hombre mayor sonrió sin apartar la vista de su flotador. «Tal vez funcione mejor que el tuyo», respondió con un tono juguetón, cargado con el peso de años de bromas compartidas.
Esta breve conversación era un fragmento de una relación duradera, tejida con risas, recuerdos y momentos tranquilos como este. A medida que el sol descendía, la luz se transformó, pintando el río con tonos más profundos de oro y carmesí. El cielo se tiñó de púrpura y naranja, con nubes que flotaban como delicados trazos de pincel. Las sombras de los árboles se alargaron sobre el agua, y la corriente comenzó a sentirse más fresca a medida que la tarde daba paso al crepúsculo. Los hombres permanecían inmóviles, sus cañas firmes en sus soportes. De repente, el flotador del hombre más joven tembló ligeramente y él se enderezó, con los ojos brillando de emoción. Tiró de la línea con suavidad, moviendo el señuelo para tentar al pez a morder completamente. Pero tras unos segundos, el flotador se detuvo. Él sonrió y negó con la cabeza. «Casi lo tuve», dijo. El hombre mayor soltó una risita. «Paciencia, amigo», respondió, sus manos aún tallando el bambú con calma. Cerca de ellos, un pequeño fuego ardía sobre un círculo de piedras, alimentado con ramas secas y hojas de palmera. Las llamas proyectaban un resplandor cálido sobre la escena, y el humo se elevaba en volutas, mezclándose con el olor penetrante del líquido atrayente. Un pez serpiente emergió brevemente cerca de la orilla, su aleta dorsal rompiendo la superficie antes de deslizarse de nuevo bajo la sombra de una raíz sumergida. Los hombres lo notaron, sus ojos se iluminaron, pero no se apresuraron. Pescar peces serpiente requería paciencia y estrategia. El líquido atrayente hacía su trabajo lentamente, atrayendo a los peces desde sus escondites, pero el momento A medida que la tarde avanzaba, la vida en el río continuaba su ritmo. Una serpiente de agua se deslizó por la orilla opuesta, dejando una estela ondulante en la superficie. En la distancia, una garza permanecía inmóvil, como una estatua, esperando a su presa. Los hombres estaban completamente sincronizados con este ritmo natural. El hombre más joven sacó un paquete de rodajas de mango seco de su bolsa y ofreció un puñado a su amigo. El hombre mayor tomó una, masticándola lentamente mientras asentía con aprobación, disfrutando del sabor agridulce. «Extrañaba esto», dijo, su voz teñida de nostalgia. El hombre más joven sonrió. «¿El río o el mango?», preguntó. «Ambos», respondió el mayor, sus ojos aún fijos en el flotador. Cuando las estrellas comenzaron a puntear el cielo, el río reflejó la luz de la luna, que empezaba a brillar. Las siluetas de los hombres, delineadas por el resplandor del fuego, parecían fundirse con la noche. Sus cañas permanecían en sus manos, las líneas flotando en el agua. El aroma del líquido atrayente aún persistiendo en el aire, tentando a los peces serpiente que se movían en las sombras de los juncos y raíces. Sus conversaciones, cuando surgían, eran breves pero significativas, recuerdos de pescas pasadas, historias de peces que se escaparon, planes para la próxima visita al río. Pero en su mayor parte, dejaban que el silencio hablara, permitiendo que los sonidos del río, el murmullo del agua, el susurro de las hojas, el crepitar del fuego, llenaran los espacios entre las palabras. El hombre mayor terminó su talla, sosteniendo en alto una pequeña figura de bambú en forma de pez serpiente, con una cola curvada con precisión. La mostró con una sonrisa orgullosa. «La próxima vez probaremos con esto», dijo. El hombre más joven soltó una carcajada, sacudiendo la cabeza. «Si los peces no lo quieren, al menos será un buen recuerdo», respondió. La luz del fuego danzaba en sus rostros, la calidez de su amistad equilibrada por la frescura del río. Cuando la noche se asentó por completo, el río adquirió una nueva belleza. Sus orillas suavizadas por la oscuridad, su superficie brillando bajo la luz de la luna. Los hombres permanecían allí, con sus líneas en el agua, el líquido atrayente aún trabajando, atrayendo a los peces serpiente desde las profundidades. No solo pescaban peces, sino paz, conexión y la alegría silenciosa que solo momentos como estos podían ofrecer. En la orilla de este río salvaje de Indonesia, las preocupaciones del mundo parecían lejanas, sus demandas incapaces